yo soy Bacarrot y tengo habilidades informáticas para engatusar a la gente y me puedo comunicar de manera no verbal, que soy muy expresiva. Muy bien. ¿Cuál es tu filia? A baix. A baix de la lletra. Garras de encaje. Eso me gusta mucho. Te pones superan. Vamos a todo. ¿Y la fobia? ¿Qué son patillas? Brujos. Brujos. Brujos, gracias. Hechiceros. Sería. Hechiceros. ¿Y tu compañero? Soy Rugal. ¿No? Rugal. Y mi filia es cascabeles. Y la fobia... robots. Robots. Vale, te dan mucho miedo los robots, las cosas metálicas. A mí no te gustan mucho. Vale. ¿Os encontráis? Bueno, esta es Sibila, Peligrina, Redín, que es una guerrera ingeniera, una curandera. Redín es una cachondona del copón, una mercenaria, pero tiene poderes, es maga telequinésica. No, maga, telequinésica. Es telequinésica, ¿vale? Y tenemos a la Noctiluca, que es Que una es guerrera. guerrera curandera. Guerrera curandera. No me quites capacidades. Porque Noctiluca tiene la ventaja de que se puede desdoblar. Puede hacer, es un doppelganger, se llama. Puede hacer ser, ella es Noctiluca y luego está Khan, que es la curandera. Entonces ella misma se cura y lucha. Pues nos hemos quedado en que decidís, os cogéis de la manita y decidís subir por las escaleras y os encontráis cruzando las puertas de ese pedazo de castillo en ruinas. Y una vez estáis ahí, porque sois los héroes, porque sabéis que vais a triunfar esta noche. Sí, sí, por la propuesta, ¿verdad? Con la promesa. Vale. Querías triunfar. Tú ya está, ya. Os encontráis con que las puertas se abren de golpe Wow. y hay un personaje de 2 metros herido con, así que sense ulls, està sec, t'importa? Catalán? No, Estaría bien. siempre. Pero si no depende de dónde mire, vais cambiando de escenario. Sí. Que no hay en inglés, sino hay... Entonces es suddenly Garum, os encontráis con Garum. Garum es un bicho enorme que le han cegado y está herido, está medio muerto, está a punto de caer desmayado de las heridas que está presentando. Entonces os encontráis con ese personaje. ¿Hay alguien de vosotros que puede saber quién es? ¿Alguien que puede hacer búsquedas con el Google, por ejemplo? ¿Qué hacéis? ¿Quién de vosotros puede saber quién es ese personaje que quiere? ¿Puedo consultar Google? Vale, perfecto. Consulta Google. Y ahí, ¿cómo vais de tiempo? Tú vas justito, ¿verdad? Pero bueno, ir haciendo y cuando yo voy a hacer un máximo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, ya tenéis toda la noche, ¿no? Como hola. Pues entonces resulta que en el internet te encuentras con que puedes has encontrado con la descripción de ese personaje que está delante vuestro. Es un personaje mítico. ¿Qué? ¿Lo leo entero? Normalmente lo que hago cuando hago esto es leer lo que es una parte del cuento, porque así también estáis viendo lo que estáis, si queréis comprarlo, lo que estáis comprando. ¿Sí? Vale. Mortia i Garum eren bessons. Varen tenir un infant. El fruit de l'incest no resolgué les agres disputes entre ells. Més aviat la saquear fins a extrems catastròfics. Entre els déus no existien les prohibicions que s'imposarien als humans i tampoc havien de retre comptes dels seus actes. La procedència dels germans
era incerta, tot i que les sagues que indagaven en el seu origen coincidien en el fet que no eren oriünds de Catulier. Catulier és d'on estáis. La singularitat de Mortia i Garum xocà des de la seva arribada amb el salvatgisme intrínsec de Catulier. Si el seu tarannà fou en un primer moment menys bel·licós o el seu esperit més elevat, aviat es veien contaminats per les pulsions intrínseques d'aquell entorn advers. No és cert que ells portessin el caos i la discòrdia. Ambdues abstraccions eren connaturals d'una època i d'una terra violenta, on homínids primitius, dimonis i sàurids competien per assegurar-se la supervivència en deserts, manglars mortífers, selves poblades per falgueres verinoses i neuromelles exuberants. Aquí tenéis una pista de los bichos que os vais a encontrar. Tenéis sauris, tenéis homínids primitius, dimonis. En un paratge remot de Catulier, una plana erma encaixada entre la serralada abrupta que moria davant les costes d'un mar embravit, restaven oblidades les ruïnes d'un temple d'altres eres. L'estructura principal de l'edificació estava gairebé esfondrada, però les torres i les merlets d'agulla que la circundaven encara s'elevaven desafiadors. En aquell indret, milers d'homuncles esclavitzats per Mortia s'enfrontaren als dimonis de Garum. La carnisseria fou del tot inevitable, doncs les entranyes del santuari custodiaven la llavor del seu amor, que Mortia pretenia mantenir protegida y que Garum desechaba recuperar. Estáis delante de Garum, herido de muerte, está hecho polvo, está hecho un desastre. El hombre tiene este saco en la mano y lo que hace es lanzároslo. Y os pide, por favor, que no lo hagáis nunca. Retraigo la mano, rasco la cabeza y me cojo en los hombros de la cabeza. Muy bien. Tenéis que entregárselo a Mortia, que es su hermana, como habéis podido leer en la búsqueda de Google. Solo así los problemas que hay entre ellos se solventarán. Pero tenéis que encontrarla, está ahí dentro, buscadla. Google Maps. Google Maps te dice que no encuentra... No hay señal. No hay señal. No hay señal. Yo siempre eso. ¿Cruzáis el portal? ¿Quién les pasó el testigo? ¿Tú mismo? ¿A quién proceda? Te lo dejo como preguntado. Sí, si quieres. ¿Dónde se puede buscar información? Porque no me da tiempo a curiosearlo aquí. ¿Tenéis página web? Aquí tienes nuestro Twitter y a partir del Twitter... No tienes. No, intento huir de Twitter. Muchos flames. O sigui, per exemple, la Sibila està amb els seus fills, cuidant els seus fills. La Pelegrina està fent un camí per la muntanya. Revim està fent sexe a mots amb una pell roja i li està menjant la vagina d'una forma brutal. I la Noctiluca està enmig d'una batalla amb 4 peligrosos bandits. Molt bé. Vale? I de cop i volta s'obre un portal al vostre costat. Què feu? El travesseu? Deixeu el que esteu fent i aneu a travessar a veure què passa a l'altra banda o no? Aquí entre un portal i una pèl roja. Em quedo la pèl roja. Jo me'n vaig al portal. Els 4 bandits estan a punt de carregar-se vilment. Me'n vaig al portal. Vale, ella se'n va al portal. Tu, que t'emportes la pèl roja, Evidentment. I no l'abastejo. Vale. Creuen pilotes al portal. Perfecte, amb la pèl roja. Jo sí, a mi em pot la curiositat. Vaig a veure. Molt bé. El espíritu curioso lleva a todas las cosas. Perfecto. No em deixo l'escopeta, això, No et deixes? L'escopeta i pistola, per tant. Escopeta i pistola. Uau! Quan travesseu el portal us trobeu aquí, a les ruïnes del santuari. Us aneu passant perquè és fàcil
és un país, un lloc inhòspit. És un lloc, jo portaré el Bocarrot, ¿vale? Jo porto Bocarrot. Bocarrot és un personatge mitològic que té la virtut de poder, o sigui, és un PNJ, ¿vale? No participarà, de consultar el govern. La seva filia són les calcetes de blonda i la fòbia són els fitillers. Serà un personatge que no participarà. Total, us trobeu enmig del no-res. Hi ha un temple que està en ruïnes i... hòstia, unes escalinates enormes que pugen cap allà i sembla que hi ha com una llum, no? Us està cridant. Què, hi aneu? Sí? I puixeu? Sí. Home. Pues claro que sí, sou uns herois. Aneu Això sí. en busca de l'aventura. Jo aprofito la telecinesi per tirar una pedra volant a punt de llançar-la. Una pedra volant a punt de llançar-la mentre la nena t'està... Molt bé, molt bé. Pot fer dues coses alhora. És dona, pot fer dues coses alhora. En sèrio?